Bienvenidos a Che, vemos una peli. Hoy continuamos con la serie de películas injustamente olvidadas. En esta ocasión exploraremos cintas cargadas de adrenalina, giros inesperados y personajes inolvidables, desde épicas batallas de artes marciales hasta dramas criminales con actuaciones memorables. Estas películas merecen una segunda mirada y quién sabe, quizás encuentren una nueva favorita. Acción, thriller, policiales. Ajusten sus cinturones y prepárense para esta montaña rusa de acción. The Raid, 2011. En los oscuros pasillos de un edificio controlado por un despiadado narcotraficante, un escuadrón de policías de élite se embarca en una misión mortal para capturar al líder criminal. A medida que ascienden por los pisos, se ven atrapados en un infierno lleno de enemigos implacables. El joven oficial Ranma debe utilizar cada onza de su habilidad en artes marciales para sobrevivir y proteger a su equipo en esta guerra sin cuartel. La trama no es solo un viaje lleno de tensión, sino también una exploración de la camaradería y la supervivencia en circunstancias extremas. El enfrentamiento final te dejará sin aliento y con ganas de más. Actores principales: Iko Uwais como Rama, Joey Talsin como Shaka y Ray Slapetti como Tama, el villano. ¿Por qué deberías verla? The Raid redefinió el cine de acción con sus impresionantes coreografías de pelea y su ritmo implacable. Es un festín visual para los amantes de las artes marciales y la acción pura. Como dato curioso, Iko Uwais, protagonista de la película, también trabajó como coreógrafo en las secuencias de acción, garantizando autenticidad y fluidez en cada escena. Pusher, 1996. Frank, un narcotraficante de poca monta en Copenhague, ve su mundo desmoronarse después de que un negocio fallido lo deja endeudado con un poderoso criminal. Con solo unos días para devolver el dinero, Frank recurre a medidas desesperadas, enfrentándose a la traición, la violencia y a sus propios demonios mientras intenta sobrevivir a este caótico submundo. La historia es un retrato oscuro y realista de cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a la destrucción personal, todo narrado con un ritmo frenético y actuaciones crudas que transmiten desesperación y un peligro constante. Entre los actores principales encontramos a Kim Bodnia como Frank, Matt Mikkelsen, mi actor favorito, como Tommy, su impredecible amigo, y Sandra Bullock como Milo, el jefe criminal. ¿Por qué deberías verla? Pusher es una de las películas que impulsó la carrera de Matt Mikkelsen y del director Nicolas Winding Refn. Es una obra maestra del cine noir europeo, con una visión cruda de la criminalidad. Como dato curioso, Pusher fue un gran éxito en Dinamarca y generó 2 secuelas, consolidando a Nicolas Winding Refn como uno de los cineastas más prometedores de su generación. Harley Davidson and Marlboro Man, 1991. Harley Davidson y Marlboro Man son dos amigos con personalidades contrastantes. Unen sus fuerzas para salvar el bar de un viejo amigo que está en peligro de ser cerrado. En su intento por recaudar dinero, roban lo que creen que es un simple envío de dinero, pero terminan enfrentándose a una poderosa corporación y sus mercenarios. El viejo Harley y Marlboro es una mezcla de acción, humor y nostalgia, ambientado en un mundo futurista que refleja los valores de la lealtad y amistad entre los personajes. Entre los actores principales encontramos a Mickey Rourke como Harley Davidson, Don Johnson como Marlboro Man y Jesse Field como Virginia Slim, una conexión del pasado. ¿Por qué deberías verla? Es un tributo a la masculinidad clásica de los 80 y 90 con diálogos memorables, estilo de acción western y un toque de humor que la hace única. Como dato curioso, el título de la película se inspira en las marcas icónicas de motocicletas y cigarrillos, aunque sin afiliación oficial con ninguna de ellas. Taxi, 1998. En Marsella, Daniel Morales, un joven apasionado por las carreras de auto, trabaja como taxista para ganarse la vida. Su vida toma un giro inesperado cuando ayuda a un torpe policía, Emilien, a perseguir a una peligrosa banda de ladrones alemanes que se desplazan en autos de alta velocidad. Con su taxi modificado y sus habilidades al volante, Daniel se convertirá en la clave para resolver el caso. El dúo inusual de Daniel y Emilien generan momentos cómicos mientras que las persecuciones de autos se convierten en el centro de esta emocionante historia llena de adrenalina. Entre los actores principales encontramos a Sami Nasseri como Daniel Morales, Fredrik Blumenthal como Emilien y Marion Cotillard como Lily, la novia de Daniel. ¿Por qué deberías verla? Esta película francesa ofrece un enfoque refrescante y divertido del género de acción, con persecuciones de autos coreografiadas de manera espectacular y un humor que aún no ha pasado de moda. Como dato curioso, Taxi fue escrita y producida por Luc Besson, y su éxito dio lugar a una franquicia con varias secuelas e incluso un remake en Hollywood. Estado de gracia, 1990. Terry Noonan regresa a su barrio natal en Nueva York tras varios años ausente, encontrándose con su amigo de la infancia Jackie Flannery, ahora parte de un peligroso clan irlandés. Sin embargo, Terry oculta un oscuro secreto,
trabaja como policía encubierto para desmantelar la organización criminal. La lealtad, la amistad y el deber colisionan con un drama cargado de tensión. El conflicto de Terry se intensificará cuando se enamora de Kathleen, la hermana de Jackie, mientras lucha por mantener su misión y proteger a las personas que alguna vez llamó familia. Entre los actores principales encontramos a Sean Penn como Terry Noonan, Ed Harris como Frank Flannery, el líder del clan, y Gary Oldman como Jackie Flannery, el mejor amigo de Terry. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller criminal con actuaciones sobresalientes y una atmósfera que captura perfectamente los dilemas morales de sus personajes. Como dato curioso, Gary Oldman fue ampliamente elogiado por su interpretación de Jack Flannery, considerado uno de los papeles más intensos de su carrera. Hard Time, 1975. Durante la Gran Depresión, Cheney, un hombre solitario y endurecido, encuentra su oportunidad en el mundo de las peleas callejeras clandestinas. Con ayuda de Speed, un promotor ambicioso, Cheney demuestra ser un peleador invencible, pero las apuestas altas y los peligros de un mundo subterráneo amenazan con destruirlo todo. La relación entre Cheney y Speed refleja una lucha por sobrevivir en tiempos difíciles, mientras que en las escenas de pelea transmiten la crudeza y la desesperación de la época. Entre los actores principales encontramos a Charles Bronson como Cheney, James Coburn como Speed y Jill Ireland como Lucy. ¿Por qué deberías verla? Es un clásico del cine de acción con un enfoque más emocional y humano, donde Charles Bronson brilla en su interpretación de un hombre silencioso pero implacable. Como dato curioso, esta fue la primera película dirigida por Walter Hill, quien más tarde se convertiría en un maestro del cine de acción. Juegos, trampas y dos armas humeantes, 1998. 4 amigos londinenses se encuentran en un lío monumental tras perder una partida de cartas amañadas contra un gángster peligroso. Para pagar la deuda, deberán reunir una gran suma de dinero en poco tiempo, lo que los llevará a un enredo hilarante y violento que involucra a traficantes de droga, mafiosos y 2 valiosas escopetas antiguas. La trama avanza con un estilo ágil y entrelazado, donde los errores y los malentendidos desencadenarán situaciones impredecibles y explosivas. Entre los actores principales encontramos a Jason Fleming como Tom, Dexter Fletcher como Soap, Nick Moran como Eddie. ¿Por qué deberías verla? Es una de las películas de culto de Guy Ritchie, con un estilo visual único, diálogos memorables y una trama que combina un humor negro y una acción vertiginosa. Como dato curioso, esta película marcó el debut de Guy Ritchie como director y lanzó la carrera a Jason Statham, quien más tarde se convertiría en una estrella de acción. Revenge, 1990. Jay Krogan, un ex piloto de la marina, decide tomarse un descanso y visita a su amigo Tybee, un poderoso hombre de negocios mexicano. Todo se complicará cuando Jay se enamora de Mireia, la joven esposa de Tybee. La traición desata una serie de eventos cargados de violencia y venganza, poniendo a prueba el amor y la moralidad de Jay. El paisaje árido y los momentos cargados de emoción dan lugar a un drama romántico y de acción que te mantiene al borde del asiento. Entre los actores principales encontramos a Kevin Costner como Jay Krogan, Anthony Quinn como Tybee y Madeleine Stone como Mireia. ¿Por qué deberías verla? Porque es un thriller de venganza con una intensidad emocional inusual, respaldado por actuaciones brillantes y una edición bastante envolvente. Como dato curioso, la película está basada en un cuento de Jim Harrison. El guion fue coescrito por el reconocido cineasta Tony Scott, quien también la dirigió. Matar a un irlandés, 2011. Basada en hechos reales, la película narra la vida de Danny Green, un gángster irlandés que se convierte en una figura legendaria en el mundo del crimen organizado de Cleveland durante los años 70. Desafiando a la mafia italoamericana, Danny lidera una guerra que lo convierte en un símbolo de resistencia y caos. La historia muestra el ascenso y la caída de Green, con explosiones literales y figurativas que mantienen la acción y el drama en lo alto. Entre los actores principales encontramos al ya malogrado Ray Stevenson como Danny Green, Christopher Walken como Shondor Prince y Vincent D'Onofrio como John Nardi. ¿Por qué deberías verla? Ofrece un vistazo fascinante al crimen organizado con unos protagonistas carismáticos y una narrativa llena de acción y giros inesperados. Como dato curioso, la película está basada en el libro Matar al Irlandés, la guerra que paralizó a la mafia, escrito por Rick Porrello, un antiguo jefe de la policía que creció en Cleveland. Runaway Train, 1985. 2 convictos escapan de una prisión de máxima seguridad en Alaska y abordan un tren de carga en movimiento, solo para descubrir que no tiene conductor. Mientras el tren acelera sin control a través de un paisaje helado, los fugitivos deberán enfrentarse no solo a las fuerzas externas, sino también a sus propios demonios internos. La película es una mezcla perfecta de acción, suspenso y drama, con un ritmo implacable que refleja la desesperación de sus protagonistas.
Entre los actores principales encontramos a Jon Voight como Manny, un criminal endurecido, Eric Roberts como Puck, el joven ingenuo, Rebecca de Mornay como Sarah, una trabajadora del tren atrapada con ellos. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller intenso y psicológico que combina escenas de acción espectaculares con interpretaciones profundas, especialmente la de Jon Voight, quien fue nominado al Oscar por este papel. Como dato curioso, el guion original fue escrito por el legendario cineasta japonés Akira Kurosawa, quien planeó dirigir la película en los años 60. Y ahí lo tienen, amigos de Che, vemos una peli, 10 joyas del cine de acción que, aunque no siempre reciben el reconocimiento que merecen, son verdaderos tesoros para los amantes del género. Cada una de estas películas ofrece algo especial, desde intensas coreografías y giros inesperados hasta personajes memorables y tramas apasionantes. ¿Conocías algunas de estas películas? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjame tus comentarios y me gustaría saber cuáles agregarías a la lista de imperdibles. Si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más recomendaciones. Nos vemos en la próxima entrega de películas injustamente olvidadas. Chao.